Buenas noches, buenas noches, iglesia. En esta hora estamos transmitiendo en vivo desde nuestro hogar. Aquí mi esposa y mi persona estamos aquí listos para iniciar la predicación de esta noche, en esta hora, de nuestra iglesia, La Vid Verdadera. Es un placer poder comunicarme con ustedes por este medio. La verdad no somos expertos para utilizar este medio de comunicación, pero gracias le damos a Dios que Él nos permite utilizar toda esta tecnología para poder llevar la palabra de Dios a sus hogares. Esta invitación va para varias personas, la hemos extendido a varias personas, no solamente de nuestra congregación aquí en San Andrés, sino a varias personas en Medellín, Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Barranquilla. Estamos transmitiendo en vivo con el fin de poder edificar a la iglesia y a todas aquellas personas que quieran escuchar la palabra de Dios en esta hora. Sabemos que en esta época estamos confinados en nuestras casas debido a la situación de pandemia que estamos viviendo, no solo en San Andrés, sino en toda Colombia y el mundo entero, teniendo claro que es necesario que nos quedemos en nuestras casas, teniendo claro que es necesario que nos sujetemos a las recomendaciones de la gobernación, la Secretaría de Salud, que nos recomienda que nos quedemos en nuestras casas para evitar la propagación del virus corona. En esta hora le doy gracias a Dios por el privilegio, por esta oportunidad que me brinda junto con mi esposa de poder llegar a sus hogares, a sus casas a través de Facebook y poder transmitir la palabra de Dios, que es lo que más amamos, que es nuestra pasión. Así como el profeta Jeremías decía, había un fuego dentro de él que impedía que él se quedara callado. Entonces en esta hora es un privilegio poder compartir la palabra de Dios con ustedes y vamos a estar avanzando y vamos a iniciar en esta hora con una oración. Vamos a iniciar con una oración. Voy a pedirles el favor a todos los que estén mirando que en este momento que cierren sus ojos y oremos juntos al Señor. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso, porque para siempre es tu misericordia. Clamamos, Padre Santo, en esta hora en el nombre de Jesús por este tiempo que estamos viviendo en esta hora, Señor, en San Andrés y en Colombia entera. Clamamos, Padre Celestial, en esta hora porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso, porque tú siempre, Señor, estás hablándonos, porque tú a través de cada circunstancia, de cada situación, tú nos hablas, Señor, y nos muestras que tú estás presente, Señor, en cada circunstancia de nuestras vidas. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que esta palabra en esta hora, Señor, sea ministrando y sea atravesando, Señor, todas las frecuencias, todas las redes, que sea llegando a cada mente, a cada corazón que esté escuchando y viendo esta señal en esta hora, en el nombre de Jesús. Te pido que seas tú tocando las mentes y los corazones de todas las almas que estén escuchando y estén conectadas a esta señal en esta hora. Que seas tú abriendo su entendimiento, dándole la sabiduría para comprender y entender tu palabra en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, porque es tu palabra, no es nuestra palabra, Señor, es tu palabra, a la cual, Señor, nos sujetamos en esta hora y te pedimos que seas tú, Señor, hablando a través de mí en esta noche, Señor. Haz tu obra, Padre Celestial, te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, en esta hora le damos gracias
al Señor por este privilegio. Y es un privilegio poder compartir a través de este medio. Reconozco que no es mi fuerte la tecnología, pero en estas circunstancias nos toca utilizarla para poder llevar hasta los hogares la palabra de Dios. En esta hora quiero empezar el mensaje de esta noche hablando acerca de la situación que estamos viviendo en San Andrés, en Colombia y el mundo entero. Este virus que está aterrorizando a muchas personas, que está transmitiendo temor a muchas personas debido a las muertes y a la cantidad de personas enfermas que se han presentado en diferentes países. Pero muchas personas, por no conocer la palabra de Dios y no conocer a Dios mismo, no entienden que Dios permite todas estas cosas por diferentes razones. Pero hay una razón principal que es por la que quiero compartirles en esta noche. Y la palabra de Dios dice que Él se manifiesta a la humanidad y Él nos habla de diferentes maneras. Él siempre se acerca a todo hombre y a toda mujer en este mundo de diferentes maneras. Y a medida que nosotros crecemos, desde que somos niños, desde que somos jóvenes, Dios nos habla a través de su palabra, a través de un familiar, a través de mi mamá, a través de un padre, a través de un tío, una tía, a través de amistades. Él nos habla. Y tristemente muchas veces nosotros lo que hacemos cuando nos comparten la palabra es rechazarla. Rechazarla y no aceptar lo que Dios nos está hablando. Yo quiero esta noche empezar la lectura de la palabra con un pasaje en el libro de Job. Job capítulo 33. El libro de Job está antes del libro de Salmos. Job capítulo 33. Job capítulo 33. Job capítulo 33, versículos 14 al 20. Quiero que empecemos con este pasaje para que entendamos lo que Dios nos está hablando y por qué Dios permite que vengan una pandemia sobre San Andrés, sobre Colombia. ¿Por qué Dios permite estas cosas? Muchas personas no entenderán y no entienden aún el por qué Dios permite estas cosas, porque es todo parte del propósito de Dios. Job capítulo 33, versículos 14 al 20 dice de la siguiente manera: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Dios nos habla de una u de otra manera, pero el hombre y la mujer a la que Dios le está hablando no comprenden lo que Dios les está diciendo. Versículo 15. Por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Dios le habla a muchas personas, no solamente despiertas, a través de visiones, a través de sueños. Dios nos habla y nos manifiesta que Él nos quiere decir algo y quiere que nosotros hagamos algo. Versículo 16. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. 17. Para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia, porque la soberbia y el orgullo es lo que hace que el hombre y la mujer se torne rebelde a la palabra de Dios y no la quieran aceptar. Yo me pongo como ejemplo de este caso porque hace muchos años, cuando yo era un adolescente, la palabra de Dios empezó a tocar a mi puerta. La palabra de Dios empezó a hablarme. La palabra de Dios a través de varias personas llegó a mi vida y yo la rechacé. Yo permití que la soberbia y el orgullo de mi corazón saliera a flote para rechazar la palabra de Dios. Versículo 18. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca espada. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos. O sea que Dios nos habla de una manera y de otra.
Y aun cuando estamos enfermos, llega el punto en que de pronto tuvimos algún accidente, Dios permitió que tuviéramos un accidente, una enfermedad, una epidemia. Y cuando estamos enfermos en nuestras camas, Dios aún en nuestra enfermedad manda su palabra, es lo que dice este pasaje. Versículo 19, también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos. 20, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Dios nos habla de diferentes maneras y en diferentes etapas de nuestras vidas. Dios nos habla y nos muestra que es necesario que entendamos que Dios nos está hablando y nos está mostrando algo que Él quiere que nosotros sepamos. Y nosotros los que conocemos la palabra de Dios sabemos perfectamente cuál es la voluntad de Dios en medio de toda esta situación. Él sabe cuál es la voluntad de Dios en todas estas cosas que están sucediendo, porque es la voluntad de Dios, que nosotros escuchemos su palabra y la obedezcamos. Quiero que vayamos ahora a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Libro de Hebreos, capítulo 1. Hebreos es en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice de la siguiente manera: Dios habiendo hablado muchas veces, porque Dios no habla una sola vez, Él siempre nos habla muchas veces. A lo largo de nuestras vidas, Dios nos está hablando. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por Jesús, Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó al lado a través de su Hijo Jesús. Y hoy en día Él nos está hablando ahora más que nunca. Nos está hablando, y lo peor, lo más delicado es que las personas no están escuchando la palabra de Jesús. No están escuchando su mensaje. No están prestando la atención a lo que Él está diciendo. Por eso Dios muchas veces permite que sucedan cosas cosas que nosotros no nos esperamos, imprevistos, que nos ponen a temblar, nos sacuden y hacen que de alguna u otra manera nosotros respondamos a la palabra de Dios, al mensaje de Jesús. Entonces, muchas personas lo que hacen es rechazar el mensaje de Jesús y no escuchan, no se sujetan, no reciben las palabras de Jesús, como sucedió, como Jesús mismo lo menciona en Juan capítulo 12. Vamos a Juan capítulo 12. San Juan capítulo 12. Libro de San Juan capítulo 12, versículo 48. Libro de San Juan capítulo 12, versículo 48. Dice Jesús, esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, y dice de la siguiente manera. San Juan 12, 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Voy a repetirlo. El que me rechaza, o sea, el que rechaza a Jesús y su palabra y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Esas son palabras muy claras de Jesús. Y muchas personas dirán, pero ¿cómo yo rechazo la palabra de Jesús?
¿Cómo puede una persona rechazar las palabras de Jesús? La verdad es que muchas personas rechazan las palabras de Jesús, rechazan su mensaje y rechazan todo lo que tiene que ver con Cristo. De hecho, muchos de nosotros hubo un tiempo en que yo también lo rechacé, hasta que Él permitió, me dio el privilegio de venir a sus pies. A los 19 años tuve la oportunidad, el privilegio de conocer de Jesús y poder venir a Él. Entonces el Señor nos habla de muchas maneras, pero las personas no entienden. Ahora quiero llevarlos a un ejemplo en el Antiguo Testamento. Dios le habló a su pueblo Israel de muchas maneras. Dios le habló a su pueblo Israel de muchas maneras y les dio a entender que Él quería hacer un pueblo especial de ellos. Dios le habló al pueblo de Israel de una manera especial. Como muchas veces lo he enseñado en la congregación, Dios le manifestó al pueblo de Israel que Él era para ellos un esposo y que el pueblo de Israel, la nación de Israel, era su esposa. Y de muchas maneras Dios le hablaba al pueblo de Israel utilizando la figura literaria del esposo y la esposa, y les manifestaba todo lo que Él quería hacer con ellos. Entonces quiero que veamos lo que sucedió entre Dios y el pueblo de Israel. Nehemías capítulo 9. Vamos todos para Nehemías. Nehemías capítulo 9. Libro de Nehemías capítulo 9. Nehemías capítulo 9. Nehemías capítulo 9 es un pasaje donde Dios le habla al pueblo de Israel. Dios le habla al pueblo de Israel y quiero que leamos el versículo 29. Nehemías capítulo 9, versículo 29. ¿Qué dice? Dice de la siguiente manera. Versículo 29. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Voy a repetir este pasaje muy poderoso. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, a la palabra de Dios. Mas ellos se llenaron de soberbia. ¿Quiénes? El pueblo de Israel al cual Dios le estaba hablando. Y no oyeron tu mandamiento, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, o sea, si ellos lo hubieran hecho, en ellos vivirá. Se rebelaron y endurecieron su cerviz y no escucharon. Dios le habla al pueblo de Israel, como mencionábamos al principio, le habló de diferentes maneras y le habló por mucho tiempo. En muchas ocasiones, en muchos momentos, Dios le hablaba al pueblo de Israel. ¿Y qué empezó a suceder? Ellos no escuchaban al Señor, no escuchaban a Dios. Y esto para una persona que ama a su pareja, el que su pareja no lo escuche es algo hiriente, algo doloroso. Dios le dolió la actitud de su pueblo. El pueblo de Israel no escuchó al Señor. El pueblo de Israel le habló en muchas maneras. Dios le habló al pueblo de Israel de muchas maneras. Y como dice este pasaje, ellos no quisieron escuchar la palabra de Dios y tampoco quisieron sujetarse a los mandamientos del Señor. Algo tremendo que es difícil de entender, sabiendo que Dios los había bendecido, los había sacado de la nación de Egipto con mano poderosa, a través de las plagas, a través de los milagros que Dios hizo atravesando el Mar Rojo, todas las señales que Dios hizo con ellos en el desierto. Y aún así este pueblo y sus generaciones no aprendieron la necesidad que ellos tenían de obedecerle al Señor.
Entonces Dios le siguió hablando y siguió manifestando su indignación ante la actitud y el comportamiento de su pueblo. Quiero que vayamos ahora a Salmos capítulo 5. Salmos capítulo 55. Salmos capítulo 55. Salmos capítulo 55. Versículo 19. ¿Con qué objetivo Dios le habla a las personas? ¿Qué objetivo Dios le habla a las personas? Dios le habla a las personas con el fin. Las palabras que Dios le está dando son la verdad. Y el fin para el cual Dios nos manda su palabra es para que nosotros cambiemos nuestras actitudes, para que nosotros cambiemos nuestro comportamiento, que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar, cambiemos nuestro corazón. Esto es lo que dice este pasaje. Salmos capítulo 55, versículo 19. Dice así: Dios oirá y los quebrantará luego. Es decir, en este pasaje, cuando se refiere a que Dios los quebrantará, se refiere a que Dios los castigará. Entonces dice Dios y los quebrantará luego, y el que permanece desde la antigüedad, o sea, Dios mismo, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Por cuanto no cambian ni temen a Dios. ¿Qué significa esto? Significa que mientras Dios habla a las personas, Dios le habla a San Andrés, Dios le habla a los niños de San Andrés, Dios le habla a los jóvenes de San Andrés, a los adultos y a los ancianos de San Andrés, de Medellín, de Barranquilla, de Bogotá, de Cartagena, de toda Colombia, del mundo entero, y las personas no escuchan la voz de Dios y tampoco cambian. Es algo increíble. Y aunque no cambien y no quieren escuchar la voz de Dios, Dios les sigue enviando su palabra en su infinita misericordia y en su infinito amor. Dios les sigue enviando la palabra y ellos no quieren cambiar. Es algo tremendo, es algo que es difícil de entender, difícil de comprender, porque se supone que la actitud de nosotros hacia el Señor debe ser una actitud reverente, una actitud de obediencia y de sujeción. La palabra de Dios de muchas maneras nos habla y se acerca a nosotros con el fin de causar un cambio y una transformación en nuestras vidas. Entonces Dios le habló al pueblo de Israel a lo largo de todo el antiguo pacto, a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Dios le habló al pueblo de Israel y el pueblo de Israel se endureció. Dice la palabra que ellos no cambiaron, pero aún así Dios continuó hablándoles. Dios continuó manifestando su misericordia de muchas maneras, porque Él quería transformarlos. Él quería hacer muchas cosas en ellos, y muchas de las cosas que Dios quería hacer con ellos no las pudo hacer debido a su propia desobediencia. Quiero que vayamos a continuación al libro de Isaías. Isaías capítulo 66. Vamos todos para allá. Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66. En Isaías capítulo 66, que es el último libro del libro de Isaías, es el último capítulo, perdón, de Isaías, Dios le sigue hablando al pueblo y les dice algo tremendo, algo clave, que es en lo que quiero enfocarme en esta noche. Quiero que todos presten mucha atención a lo que el Señor está hablándole hoy a San Andrés, lo que Dios le está hablando a Barranquilla, a Medellín, a Bogotá, a Colombia entera y el mundo entero. Isaías capítulo 66, versículo 4. Dios, decepcionado y triste por la actitud de su pueblo, el pueblo de Israel, les da estas palabras. Isaías capítulo 66, versículo 4. Versículo 4 dice de la siguiente manera: también yo escogeré
para ellos escarnios, o sea, sufrimientos. Y traeré sobre ellos lo que temieron. ¿Sobre quién? Sobre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía muchos temores. Ellos querían que siempre les fuera bien. Pero Dios, al estarles hablándoles y hablándoles, y ellos no escucharon ni prestaron atención, Dios les advierte que Él va a traer lo que más temen debido a su desobediencia. Y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé. Aquí Dios explica la razón por la cual Dios va a traer sobre el pueblo de Israel lo que ellos más temen. ¿Cuál es la razón? Porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron. Amén. Voy a repetir el versículo 4. Isaías 66, versículo 4. También yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Escogieron lo que me desagrada. Escogieron lo que me desagrada. ¿Qué cosas escogió el pueblo de Israel que a Dios tanto le desagradaban? Este es el punto clave de nuestra enseñanza en esta noche. El pueblo de Israel empezó a hacer una cantidad de cosas que a Dios le desagradaban. Ese es exactamente de lo que quiero hablarles esta noche. Dios les habló y le habló al pueblo de Israel de muchas maneras en muchas ocasiones. Y Él les afirma claramente y les advierte: ustedes no escucharon mi voz y escogieron lo que me desagrada. El pueblo de Israel empezó a practicar una cantidad de cosas. El pueblo de Israel empezó a vivir de una manera que a Dios le desagradaba completamente, una manera que a Dios le dolía ver cómo su pueblo estaba viviendo. Y lo más terrible, lo más triste de toda esta situación es que las cosas que Dios menciona, del pueblo de Israel, las cosas que Dios menciona que no le agradaban del pueblo de Israel, son cosas que se ven hoy en día en San Andrés. Son cosas que se ven hoy en día en Medellín. Son cosas que se ven hoy en día en Barranquilla, en Bogotá, en todas las ciudades de Colombia y en el mundo entero. Dios le dice al pueblo de Israel claramente y le dice: ustedes escogieron lo que me desagrada. 66, versículo 4. Ustedes escogieron lo que me desagrada, por eso yo los voy a castigar. ¿Qué cosas hizo el pueblo de Israel que a Dios tanto le desagradó? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? ¿Qué cosas hizo el pueblo de Israel para causar la indignación y el enojo de Dios? Tanto que Dios dice que iba a traer sobre ellos lo que ellos más temían. ¿Por qué razón? Porque ellos de muchas maneras, y Él les dijo al pueblo de Israel como su mujer, como su esposa, le estaba diciendo al pueblo de Israel: hijos míos, ustedes han escogido todas las cosas que me desagradan. Ahora a continuación voy a mencionar varias de las cosas que el pueblo de Israel empezó a hacer que Dios detestaba. Voy a mencionar una lista de varias cosas que Dios detestaba en el pueblo de Israel, en la nación de Israel, en la ciudad de Jerusalén. Cosas que el pueblo empezó a practicar. Cosas que vemos hoy en día en todas las ciudades de Colombia y el mundo. Y las personas se preguntan por qué vienen estas cosas a nosotros, por qué Dios permite estas cosas. Pero en cada situación que sucede en nuestras vidas, cada situación difícil, sea una pandemia, sea cualquier circunstancia difícil, Dios está hablando. A través de cada circunstancia Dios nos habla
Y Dios le está mostrando al pueblo entero, a la nación entera, que es el deseo de su corazón de que vuelvan a Él. Entonces Dios en Isaías 66:4 le dice al pueblo de Israel que ellos escogieron lo que les desagrada. Quiero empezar con lo primero. Una de las primeras cosas que vamos a ver esta noche, que Dios le dijo al pueblo de Israel que Él detestaba. Dios le dijo al pueblo de Israel, ustedes han escogido lo que me desagrada, pero ¿qué cosas son las que Dios no le gusta de nosotros? ¿Qué cosas Dios no le agrada de nosotros? ¿Qué cosas de nuestra vida a Dios le desagrada? Hay muchas personas en San Andrés y el mundo entero que viven sus vidas sin entender ni saber que a Dios le desagrada la vida que están viviendo. No entienden ni saben y viven en completa ignorancia de que están haciendo cosas que a Dios le desagrada completamente. Y quiero empezar en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 5. El libro de Jeremías está inmediatamente después de Isaías. Jeremías capítulo 5. Jeremías capítulo 5. Vamos a mirar una de las cosas que Dios detestaba. Que Dios detestaba y que Dios le desagradaba del pueblo de Israel. Cosas que ya estaban en la ciudad, que estaban en la nación. Cosas que Dios manifestó claramente que Él detestaba y que Él no estaba de acuerdo con estas cosas. Y quiero que empecemos rápidamente en Jeremías capítulo 5, versículos 7 al 9. Jeremías capítulo 5, versículos 7, 8 y 9, a lo que les dice al pueblo de Israel. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Dios hablándole al pueblo de Israel. ¿Cómo te he de perdonar por esto? ¿Perdonar qué? Sus hijos me dejaron. El pueblo de Israel se había apartado de Dios. Y juraron por lo que no es Dios. Los sacié, o sea, Dios los bendijo. Y adulteraron. Y en casa de rameras se juntaron en compañías. El pueblo de Israel, desde la impartición de la ley de Moisés, en el libro de Éxodo, el pueblo de Israel tenía prohibido que en medio del pueblo hubiera mujeres rameras, o sea, prostitutas. Y no solamente en esta época habían mujeres que ejercían la prostitución, sino que ya existían prostíbulos. Existían prostíbulos en la nación de Israel, cosa que Dios detestaba. Y Dios manifiesta que los hombres en Israel iban en grupo a visitar estos lugares. Qué coincidencia tan grande que Dios está reprendiendo al pueblo de Israel por estas cosas, y es exactamente lo mismo que vemos hoy en día. Versículo 8. Voy a repetir el versículo 7, que es un versículo clave. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. San Andrés y cada ciudad de Colombia es un lugar donde abundan los prostíbulos, donde abundan las prostitutas y los prostitutos. No solamente se prostituyen las mujeres, sino que hoy en día hay toda clase de personas prostituyéndose por dinero. Cosa que Dios detestaba desde tiempos antiguos y aún detesta el día de hoy. Dios le está manifestando al pueblo de Israel: yo no puedo perdonarte por esto, mi pueblo. Yo no puedo permitir que en medio de ustedes hayan estos lugares y que el pueblo se esté pervirtiendo y se esté corrompiendo de esta manera. Que haya tanta prostitución. Sabemos que en San Andrés hay prostitución
donde se encuentran estos prostíbulos, sino por razón del turismo y la cantidad de turistas que vienen a San Andrés y a todas las ciudades de Colombia, Medellín, Cali, Barranquilla, Manizales. El turismo a nivel mundial se ha disparado, al igual que la prostitución. Algo que es alarmante y que Dios detesta. Entonces Dios le habla al pueblo de Israel y le dice que Él le desagrada en gran manera que los hombres se reúnan en casas de rameras, en casas de prostitutas. Versículo 8. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. ¿Cómo así? ¿Qué significa eso? Hoy en día vivimos en una sociedad, en una comunidad que muchas cosas de las que a Dios le desagrada son normales. Y en este versículo 8 está hablando acerca de hombres y mujeres que estaban casados, tenían su pareja y aún así estaban tras la pareja de su prójimo. Esas personas estaban comprometidas y aún así ponían sus ojos tras otras mujeres y otros hombres. Hoy en día hay una terminología que se utiliza mucho en San Andrés y en Colombia y es muy común entre los hombres y las mujeres. Y es el ser cachón. El término que se utiliza en San Andrés y en el mundo entero, el de ser cachón. Hey, cachón, tú eres un cachón. Muchas personas aún alardean de que los llamen cachones. Para muchas personas es un privilegio de que sepan de que es un cachón, de que es una persona infiel. Es una persona que le está siendo infiel a su pareja y muchas personas en la calle lo saben. Y eso es algo que Dios detesta. Eso es algo, muchas personas pudieron haber caído en esto y pueden estarlo practicando, pero tienen que entender que Dios detesta esta actitud. Dios detesta esta actitud y por más de que para el mundo sea normal, para Dios no lo es. Dios le está hablando al pueblo de Israel claramente que la infidelidad, la perversión, el adulterio, que es precisamente cuando dos personas están casadas y se son infieles. Estas son cosas que Dios detesta y que Dios le manifiesta al pueblo de Israel que eran cosas que a él le desagradaban, cosas que él detestaba. Entonces, versículo 9. ¿No había de castigar esto? Dijo Jehová. ¿De una nación como esta no se había de vengar mi alma? Entonces Dios le manifiesta al pueblo de Israel claramente que el abundar la perversión sexual en medio de Israel era algo que Dios tenía que castigar. El abundar la inmoralidad sexual de una manera desordenada, de una manera impresionante, era algo que Dios tenía que castigar. Dios no podía quedarse quieto viendo cómo su pueblo se pervertía cada vez más y cada vez más y cada vez más. Dios le está reprendiendo al pueblo de Israel por la perversión sexual, por la inmoralidad sexual que había en esa época. Si nosotros traemos esa época al tiempo de hoy, en San Andrés, Dios reprende al pueblo de Israel por la inmoralidad sexual tan impresionante que había en Israel. Dios reprende a Israel porque los hombres estaban yendo y acudían permanentemente a los prostíbulos, porque los hombres y las mujeres practicaban de una manera desordenada e impresionante la infidelidad, cosas que Dios detestaba. Por eso Él le manifiesta en el versículo 9, ¿no había de castigar yo esto? Hoy en día en San Andrés y en cualquier ciudad de Colombia, la inmoralidad sexual y la perversión sexual se ha multiplicado y crecido exponencialmente. No hay manera de comparar la inmoralidad sexual
que había en Israel con la inmoralidad sexual que hay hoy en San Andrés y en todas las ciudades de Colombia y el mundo entero. No hay manera de comparar la inmoralidad y la perversión sexual que se veía en Israel con la que se ve hoy en nuestras ciudades. Entonces Dios le habla en Jeremías 5, versículo 9, al pueblo de Israel y le dice claramente, no había de castigar esto. Esas son actitudes que no pueden quedarse sin castigo. Dios castigó al pueblo de Israel por esta inmoralidad. Y hoy en día hay muchas personas, hombres y mujeres, jóvenes, adolescentes aquí en San Andrés, que viven una vida sexual impresionantemente desordenada. Viven en una perversión sexual a la cual Dios los está llamando a que renuncien. Y Dios les está manifestando que a Él le desagrada estas cosas. Quiero que sigamos avanzando y sigamos mirando qué otras cosas Dios le manifestó al pueblo de Israel que a Él le desagradaban. Rápidamente en Ezequiel capítulo 22. Ezequiel capítulo 22. Ezequiel capítulo 22, versículos del 1 al 3. Ezequiel capítulo 22, versículos del 1 al 3. Ezequiel capítulo 22, versículos del 1 al 3 dice de la siguiente manera. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú, hijo de hombre, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y les mostrarás todas sus abominaciones. Dirás pues, así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. Versículo hasta ahí, versículo 3. Dios le habla al pueblo de Israel porque había llegado a un punto en donde Israel se había convertido en una ciudad derramadora de sangre, una ciudad donde habían homicidios, asesinatos y habían toda clase de peleas donde las personas sin ningún tipo de tolerancia se atacaban de una manera sanguinaria unos a otros. Tristemente aquí en San Andrés tenemos que mencionar que hace unos años para atrás, San Andrés no era una ciudad sanguinaria. Pero de unos años para acá, San Andrés se ha convertido en una ciudad sanguinaria. Hace unos días, antes de que se presentara lo de la pandemia del coronavirus, se habían presentado varios asesinatos aquí en San Andrés. Y en todos estos últimos años se han presentado innumerables asesinatos de jóvenes y personas de una manera impresionante. Situaciones que no se presentaban en San Andrés y que manifiestan claramente cómo San Andrés, nuestra isla, se ha ido degradando poco a poco. Las cosas que Dios le manifestó al pueblo de Israel que le desagradaban son cosas que hoy en día se ven en San Andrés, en Medellín, en Bogotá, en Cali, Barranquilla y todas las ciudades de Colombia y del mundo entero. Ciudades derramadoras de sangre. Ya hoy en día el corazón de los hombres y de las mujeres está tan endurecido que por cualquier problema, cualquier discusión, cualquier altercado es una justificación para hacer daño y derramar sangre. Las cárceles en cada ciudad de Colombia están completamente al tope y ya no dan abasto con la cantidad de personas que entran a las cárceles por diferentes circunstancias. Es muy triste saber que San Andrés se ha convertido en una isla derramadora de sangre. Y es algo que Dios no solamente detesta, sino que es algo que a Dios le duele con todo el corazón. Entonces Dios le manifiesta al pueblo de Israel las cosas que a él le desagradan. Primero les habló de la inmoralidad sexual, les habló de los prostíbulos, de la infidelidad y de la perversión sexual que se estaba moviendo en Israel de una manera impresionante. Ahora, en el libro de Ezequiel, le habla al pueblo de Israel de lo triste
que Él está por la violencia que se vive en Israel. De la misma manera que Dios estaba triste por la violencia que se estaba viviendo en Israel, está triste hoy en día por la violencia que vemos en San Andrés y en todas las ciudades de Colombia. Una violencia absurda, una violencia que no hay manera de comprenderla. Una violencia que no hay manera de entenderla por ningún medio. Entonces Dios empieza hablándole al pueblo de Israel, estas son las cosas que me desagradan. Entonces, primero, la inmoralidad sexual, la perversión sexual. Luego va con la violencia que había en la ciudad. Dios le manifiesta al pueblo de Israel: detesto y me desagrada la inmoralidad sexual que tú vives en tu vida, la perversión sexual que hay en esta ciudad y la violencia que hay en esta ciudad. Una ciudad derramadora de sangre, una ciudad que en un principio fue una ciudad que seguía al Señor, una ciudad obediente, una ciudad a la cual Dios le había hecho muchas promesas, y poco a poco ellos fueron apartándose de lo que Dios tenía para ellos. De hecho, Dios no pudo cumplir muchas de las cosas que él quería, y por eso varias naciones vinieron a invadir a Israel y la destruyeron. Entonces Dios le habla al pueblo de Israel al igual que le habla a San Andrés en esta noche. Él está hablando y le está diciendo claramente cuáles son las cosas que a Dios le desagradan, cuáles son las cosas que hay en la ciudad que Dios debe quitar, que el pueblo debe quitar, que el pueblo tiene que sacar de sus corazones para que Dios pueda perdonar. Quiero que continuemos rápidamente en el libro de Miqueas. Vamos a ver otras cosas que Dios detesta y que a Dios le desagradan de la ciudad de Israel. Miqueas, el libro de Miqueas, capítulo 5. Miqueas capítulo 5. Ya vimos que Dios le manifestó al pueblo de Israel primeramente que él detestaba y detesta en la actualidad la inmoralidad sexual, la infidelidad, la perversión sexual y la violencia que hay en nuestras ciudades. Dios detesta estas cosas y no las va a aceptar, por más que para el mundo sea normal. Para el mundo sea normal que a una persona le digan cachón o cachona. Esos son cosas, modismos que son normales para las personas que no conocen de Dios, pero son cosas que Dios detesta y aborrece con todo su corazón. Miqueas capítulo 5, vamos a ver otras cosas que a Dios le desagradan y que Dios detestaba del pueblo de Israel. Miqueas capítulo 5, versículos 12 y 13. Miqueas capítulo 5, versículos 12 y 13 dice así: Asimismo destruiré de tu mano las hechicerías, y no se hallarán en ti agoreros, y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Voy a repetirlo. Versículo 12, Miqueas capítulo 5, versículos 12 y 13 dice de la siguiente manera: Asimismo destruiré de tu mano las hechicerías, es decir, la brujería. La brujería. La brujería, mis hermanos y hermanas. En Israel empezaron a practicar la hechicería, la brujería y todas sus ramificaciones, el ocultismo, la magia, etcétera, etcétera, etcétera. Está de más decir que San Andrés es un lugar donde abunda la brujería. Y no solamente en San Andrés. Barranquilla, Medellín, Bogotá. Colombia es un país inclinado a la hechicería y a la brujería. Tristemente, son cosas que Dios detesta. Son cosas, muchas personas prefieren, en vez de buscar la ayuda de Dios, depender y confiar en Dios, prefieren
buscar la ayuda de la hechicería, de los agoreros, de los chamanes, de todas aquellas personas que utilizan ritos para obtener lo que ellos quieren. Ellos no buscan al Señor, ellos no buscan la palabra de Dios, ellos no buscan, no vienen con sus peticiones delante de Dios el Padre en el nombre de Jesús. Ellos prefieren confiar en la hechicería, prefieren confiar en el ocultismo, en el satanismo, en la magia y toda clase de rituales y conjuros, supuestamente para hacer bien y también para hacer mal. Quiero, mis hermanos y mis hermanas, que ustedes entiendan que Dios detesta también estas cosas. Dios detesta y le desagradan estas cosas, y por eso le dice en este pasaje al pueblo de Israel que lo va a destruir, que lo va a destruir. Y Él lo destruyó en el pueblo de Israel, y por eso el pueblo de Israel fue cautivo, fue esclavo de la nación de Babilonia por 70 años. Eso es algo tremendo que Dios hizo con el pueblo de Israel, y aún hoy en día todavía sigue hablándole a nuestras ciudades, a nuestros pueblos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, adultos y ancianos. Él sigue manifestando: hijos míos, estas cosas me desagradan. Estas cosas me desagradan y estas cosas yo detesto. ¿Cómo no voy a permitir que vengan cosas que ustedes temen? ¿Cómo no voy a permitir que vengan cosas que van a causar temor, miedo a una nación y a una ciudad en la cual abunda la perversión sexual, abunda la infidelidad, abunda la violencia y abunda la hechicería, la brujería y todas estas cosas? Y aún son cosas que se practican en las familias, porque hay muchas familias que la heredaron de sus antepasados. Es prácticamente una herencia familiar, la práctica de la brujería y toda clase de ramificación de Satanás, porque estos son instrumentos, elementos del mismo diablo, que es nuestro adversario, nuestro enemigo, el cual no quiere que nosotros acudamos al Señor para que Él nos ayude. Entonces el Señor le habla en este pasaje al pueblo de Israel y les explica claramente que Él detesta la hechicería. Y en el versículo 13 habla de la idolatría. Versículo 13: y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Dios le habla al pueblo de Israel porque en Israel se había convertido en una nación idólatra, una nación donde se habían apartado de Dios, se habían olvidado de Dios y habían adquirido otros dioses. Y a estos dioses le hacían imágenes, le hacían esculturas, le hacían su pequeño altar en el cual veneraban estas imágenes. Y Dios, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, le habló al pueblo de Israel la necesidad de destruir esas imágenes, porque Dios detestaba y detesta aún ese tipo de idolatría. Pero quiero que continuemos y vayamos avanzando para que veamos qué otras cosas Dios detestaba de Israel y detesta hoy en día de nuestros pueblos, de nuestras ciudades y de nuestra nación. Quiero que vayamos rápidamente al libro de Isaías. Isaías capítulo 65. Isaías capítulo 65 habla de algo que está creciendo de una manera exagerada en San Andrés, en Colombia y el mundo entero, y que ya ha explotado y ya se ha vuelto global. Isaías capítulo 65. Isaías capítulo 65, versículo 11. Isaías capítulo 65, versículo 11. Quiero que presten mucha atención.
Pero vosotros los que dejáis a Jehová, o sea, los que conociendo al Señor se apartan de Él, se olvidan de Él y se inclinan a otras cosas. Pero vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino. Versículo 12, ¿qué va a pasar con esas personas que ponen mesa para la fortuna y ofrecen libaciones para el destino? ¿Qué va a pasar con esas personas? Versículo 12, yo también os destinaré a la espada, o sea, a la muerte. Y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis. Mesa para la fortuna. Hermanos y hermanas, Dios está hablándoles aquí en este pasaje al pueblo de Israel acerca de una práctica que ellos habían empezado a desarrollar y se había vuelto algo en lo cual ellos dependían. Y es nada más ni nada menos que las apuestas. Todos los juegos de apuestas que existen en el mundo hoy en día son una distracción y una manera clara de quitar nuestra mirada de Dios y ponerlo en la fortuna, en el dinero, en un medio de hacer dinero y de enriquecernos. El pueblo de Israel había empezado a practicar diferentes juegos para hacer fortuna, diferentes juegos para apostar. Y no está escondido a los ojos de todos nosotros cuántos juegos de apuesta existen en San Andrés y el mundo entero. Todas las maneras, todas las empresas virtuales que existen de apuestas. Es una exageración cómo se ha disparado de unos años para acá estas empresas que estimulan y motivan a las personas a apostar. Apostarle, obviamente, a diferentes actividades. Apostarle al fútbol, a diferentes deportes. Apostarle a cualquier actividad que esté de moda y que puedan desperdiciar su dinero y su tiempo en cosas que no aprovechan y que no edifican. El pueblo de Israel hace miles de años había empezado esta práctica que Dios detestaba y Dios se los anunció y se los advirtió. Hoy en día son millones de personas que están atados de un chance, de una lotería, de inclinarse a las apuestas y que no pueden salir de estos lugares, no pueden salir del casino y de todos estos lugares donde ellos le rinden libación a la fortuna, donde ellos buscan de una manera desesperada enriquecerse, porque es una atadura en la mente y en el corazón. Y no saben que estas prácticas, estas actividades de entretenimiento son cosas que Dios detesta, cosas que a Dios le desagrada. Quiero que continuemos en el Nuevo Pacto. Vamos ahora al Nuevo Testamento a mirar qué otras cosas Dios le habló a su iglesia. Ya en el Nuevo Testamento, cosas que a él le desagradaban, cosas que él detestaba. Y en Primera de Corintios capítulo 6 hay una lista que quiero mencionar que habla de varias cosas que Dios detesta, que Dios le desagrada. Cosas que estaban en el pueblo de Israel y que están hoy en San Andrés. Que se ven hoy en San Andrés, en Medellín, en Barranquilla y en el mundo entero. En todas las ciudades se ven estas cosas. Y es por eso que Dios y a las personas de la necesidad de escuchar su voz. Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. Solamente vamos a leer los versículos 9 y 10. Primera de Corintios capítulo
versículos, 1 capítulo 6, versículos 9 y 10. En este pasaje está hablando el apóstol Pablo y está hablando de aquellas personas que no van a heredar el reino de los cielos. De igual manera en que los diferentes profetas que mencionamos le hablaron al pueblo de Israel que dejaran la inmoralidad sexual, que dejaran la perversión sexual, que dejaran la infidelidad, que dejaran la hechicería, que dejaran todas estas cosas. ¿Por qué? Porque esas cosas no iban a impedir que ellos entraran al reino de Dios. Y de igual manera son cosas que van a impedir hoy que muchas personas no hereden el reino de los cielos. El apóstol Pablo en ese pasaje da una lista de las personas que no van a entrar al reino de los cielos por estar practicando cosas que a Dios le desagradan. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no te equivoques. Ni los fornicarios, los que tienen relaciones sexuales sin estar casados. Los fornicarios, los que tienen relaciones sexuales sin estar casados. La mayoría del mundo, de las personas, viven en este estado. Y tienen que entender que esto es algo que Dios le desagrada. Los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, los que son infieles a sus parejas, ni los afeminados, los hombres que se comportan como una mujer, hombres que hablan como una mujer, hombres que quieren ser mujeres. Que Dios los creó hombres, pero a ellos les pareció que como Dios los creó estuvo mal y ellos quieren ser mujeres. Afeminados. Ni los que se echan con varones. Los que se echan con varones obviamente son los homosexuales. Y dentro de ese grupo entran las lesbianas. Esto es una actitud que Dios le desagrada. No hay manera que estas personas puedan heredar el reino de los cielos. No es algo que lo diga el pastor César. No es algo que es la opinión del pastor César. Es lo que enseña la palabra de Dios. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Versículo 10. Ni los ladrones, ni los avaros. Los avaros son los que quieren enriquecerse cada vez más y más. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Este grupo de personas no van a heredar el reino de Dios. Y todos están en la misma lista y en el mismo nivel. Los homosexuales y las lesbianas están en la misma lista de los fornicarios y los adúlteros. Y todos son llamados a escuchar la palabra de Dios y arrepentirse. Eso es exactamente el llamado de Dios, que ya vamos para allá. Quiero leer la última lista de las cosas que a Dios le desagradan. Gálatas capítulo 5. Libro de Gálatas capítulo 5. Quiero leer la última lista de las cosas que a Dios le desagradan, que Dios le dijo al pueblo de Israel que a él le desagradaban. Porque Dios le dijo al pueblo de Israel: escogiste lo que me desagrada. El pueblo, las naciones, todas las ciudades hoy en día viven de una forma que a Dios le desagrada. Y Dios tiene que enviar su palabra para que la gente despierte y entienda por qué suceden las cosas que suceden. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Vamos a leerlo rápidamente. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Ya habíamos explicado el adulterio, que es infidelidad a las parejas. Fornicación, tener relaciones sexuales sin estar casados. Inmundicia y lascivia tienen que ver con toda pornografía, masturbación y otras cosas que hoy en día las personas no solo practican, sino que viven con estas cosas. Lascivia e inmundicia está relacionada con
Gálatas capítulo 5, versículo 20. Idolatría, hechicerías, brujería, lo que les había explicado anteriormente. Como jóvenes, miles de jóvenes se inclinan al ocultismo, a la magia y a la hechicería, a la brujería, cosas que Dios detesta. Enemistades, pleitos, o sea, peleas, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, que son falsas enseñanzas. Versículo 21. Envidias, homicidios, borracheras. ¿Cómo así los borrachos no heredarán el reino de los cielos? Por supuesto, los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Es por eso que hace muchos años, cuando yo entendí que los borrachos no heredarán el reino de los cielos, yo entendí que yo debía alejarme de todo aquello que me motivara o que me podría llegar a embriagarme. Por eso hace muchos años, cuando yo le entregué mi vida a Cristo, yo entendí la necesidad de alejarme de cualquier tipo de trago o bebida alcohólica que me llevara a embriagarme. Porque los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y continúo con la lista. Versículo 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías, que es perversión sexual, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Recuerden que estamos en Gálatas 5, versículo 21. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No lo heredarán. No hay manera. No es lo que César, el pastor César, enseña. Es lo que la palabra de Dios enseña. ¿Y qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos? ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos con su palabra? Cada vez que Él manifiesta su palabra una y otra vez a las personas en San Andrés y el mundo entero, Él está esperando una respuesta. ¿Qué respuesta Él está esperando de nosotros? De las personas, de todos los habitantes de San Andrés, de Medellín, de Barranquilla, de Bogotá y del mundo entero. ¿Cuál es la actitud que Dios está esperando de nosotros? Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Libro de Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31 manifiesta claramente cuál debe ser la actitud que Dios espera durante esta época de pandemia que estamos viviendo. ¿Qué es lo que Dios está esperando de las personas que estamos atravesando por esta pandemia y por esta epidemia, por este virus tan mortífero? ¿Qué es lo que Dios está esperando de nosotros? Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, y ahí incluye a las mujeres, a todos los hombres, ¿en dónde? En todo lugar. A todos los hombres en todo lugar, en San Andrés, en Barranquilla, en Bogotá, en Medellín, en China, en Japón, Indonesia. A todos los hombres en todo lugar. Que se arrepientan. Que se arrepientan. Que se arrepientan de su maldad. Que se arrepientan de estar viviendo sus vidas sin Dios. Que se arrepientan de estar viviendo sus vidas practicando cosas que Dios le desagradan y que Dios detesta. Que se arrepientan, versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. Ese hombre es nada más ni nada menos que nuestro Señor Jesucristo.
Dios manda a todos los hombres en esta época de pandemia a que se arrepientan. Esta época de pandemia no es solamente para que estemos encerrados en nuestras casas. Es para que estemos en nuestras casas meditando, reflexionando la necesidad que tenemos de arrepentirnos. La necesidad que tenemos de buscar del Señor. ¿Por qué tenemos que esperar que ocurra una situación de estas? Una situación excepcional. Nunca antes habíamos vivido una situación como esta en San Andrés y en otras ciudades. Dios está esperando que las personas se arrepientan. Y lo más triste es que la mayoría de las personas durante esta epidemia no se van a arrepentir. Y Dios va a llevarse esta epidemia de San Andrés y de muchas ciudades. Y muchas personas van a salir de esta cuarentena y de este toque de queda a seguir viviendo sus vidas en desobediencia a Dios. Es increíble. Pero eso es lo que va a suceder. Tristemente, ¿por qué? Por la dureza de los corazones de la gente en San Andrés. Por la dureza de los corazones. ¿Y qué es arrepentimiento? ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? La palabra arrepentimiento está claramente descrita en un pasaje de la Biblia. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Quiero que lo busquemos. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Ya estamos terminando nuestra prédica. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice lo siguiente. Segunda de Crónicas, capítulo 14, capítulo 7, versículo 14. Dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Humillarse es la primera palabra que menciona este pasaje. Y se refiere a reconocer que estamos alejados de Dios. Reconocer que estamos viviendo una vida sin Cristo. Entonces dice que es necesario que nos humillemos. Humillaos. Si mi pueblo se humillare y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Muchas personas antes de que se presentara la pandemia estaban viviendo sus vidas en desorden. Antes de que se presentara esta situación, estaban afuera en el mundo practicando todas las cosas que mencionamos, viviendo una vida desordenada sin Dios, manteniendo en lugares que promueven el pecado y la inmoralidad sexual. Lugares como las discotecas, los bares, los prostíbulos, etcétera, etcétera. Y muchas personas van a salir de esta cuarentena y van a volver a las discotecas, van a volver a los bares, van a volver a los pick-up, van a volver a todos estos lugares de perdición, a todos estos lugares que Dios detesta, y van a volver porque ellos no les interesa obedecer la palabra de Dios. A ellos no les interesa agradar a Dios. Y es exactamente lo que el Señor nos habla en su palabra. Lugares donde se promueve la inmoralidad sexual. Lugares donde se promueve el alcohol. Lugares donde se promueven todas las cosas que mencionamos en esta noche que Dios detesta. Voy a terminar de leer el pasaje. Si se humillare mi pueblo, segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro,
y se convirtieren de sus malos caminos. O sea, que dejen a un lado sus malos caminos. Dejen a un lado la inmoralidad sexual. Dejen a un lado la pornografía. Dejen a un lado la masturbación. Dejen a un lado el ser infieles. Renuncien a la infidelidad. Renuncien a la hechicería. Que renuncien a la idolatría. Que renuncien a todas estas cosas que Dios detesta. Que se convirtieran de sus malos caminos significa dejar eso a un lado y no volverlo a practicar. No volverlo a vivir. Dejar eso a un lado significa renunciar completamente y aceptar la palabra. Bueno, para ir terminando, Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios va a perdonar nuestros pecados y va a sanar nuestra tierra. Va a sanar nuestra tierra de la inmundicia, del coronavirus. Dios va a sanar a San Andrés y a todas las ciudades de Colombia de una manera inmediata cuando estas cosas suceden. El deseo de Dios es que nosotros nos arrepintamos, que San Andrés y Colombia entera se arrepienta de todas estas cosas. Se arrepientan de vivir una vida sin Cristo, porque el coronavirus va a pasar. Y después de que pase el coronavirus van a venir otras cosas, donde Dios va a manifestar que Él sigue hablando y que Él sigue manifestando su voluntad al pueblo, de que le obedezcan, de que se arrepientan. Es la necesidad de todas las personas en San Andrés y en todas las ciudades de Colombia, que reconozcan su maldad, que reconozcan que están apartados de Dios y que es hora de que nos humillemos delante de Dios y vengamos delante del Señor en oración, en ayuno, reconociendo nuestra maldad y convirtiendo. En esta hora quiero terminar con este pasaje de 2 de Crónicas 7:14 para que meditemos en este pasaje y entendamos que eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, y que entendamos que Él nos está llamando a que dejemos las acciones a un lado. En esta hora quiero terminar con una oración para todo el pueblo, todas las personas que me están escuchando. Quiero terminar en oración. En esta hora les recordamos que nuestra próxima transmisión, nuestra próxima palabra la vamos a dar el día sábado, este sábado, a las 7:30 de la noche. Va a estar. Nuestra próxima transmisión va a ser el sábado, este sábado, a las 7:30 de la noche. Va a estar el pastor Alejandro Arce dando la palabra, para que por favor estemos conectados, estemos pendientes a recibir la palabra en estos días tan importantes que lo necesitamos. Después del sábado vamos a volver el domingo. Voy a volver con ustedes a compartir la palabra el domingo a las 10 de la mañana. Voy a estar compartiendo la palabra. Pero este sábado a las 7:30 de la noche va a estar el pastor Alejandro Arce. Vamos a orar para terminar la palabra en esta noche. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por esta hermosa oportunidad que tú nos permitiste de compartir tu palabra. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que este mensaje penetre y toque las mentes y los corazones de todas las personas que escucharon esta enseñanza. Que seas tú tocando las mentes y los corazones de todas estas personas que recibieron esta señal vía internet, vía Facebook Live, Señor. Todos aquellos que escucharon, Señor, este mensaje, te pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que seas tú tocándolos, que seas tú inquietándolos y haciéndolos entender la necesidad que tenemos, Señor, de arrepentirnos, de reconocer nuestras faltas y acercarnos a ti, Señor. Tu palabra dice que debemos, Señor, seguirte,
que debemos caminar contigo, Señor, que tú moriste por nosotros para que no viviéramos más para nosotros, sino para ti. En el nombre de Jesús yo te pido que tú continúes ministrando, Señor, a nuestra congregación y a todas aquellas personas de otras congregaciones que nos están escuchando. Te pido, Padre Santo, que seas tú hablándole a sus corazones y haciéndolos entender la necesidad que tenemos de venir a ti. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por este tiempo. Te doy gracias, Padre Santo, por este privilegio. Te pido que tu presencia descienda sobre cada una de las personas que escucharon este mensaje, Señor, en el nombre de Jesús. Que tú hables a sus corazones y que tú, Señor, traigas arrepentimiento genuino a cada uno de nosotros, Señor, para que sanes nuestra tierra y seas tú llevándote esta epidemia, Señor, de nuestras ciudades, de nuestros barrios, de nuestras casas, Señor, de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, confiamos en ti y dejamos nuestras vidas en el hueco de tu mano, Padre Celestial. Te damos gracias y te glorificamos, Señor. Te pido una vez más que tu Espíritu Santo sea convenciendo, Señor, de pecado, justicia y de juicio, Señor. En esta noche, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Dios los bendiga.